Bienvenidos. Estamos en esta hora una vez más dispuestos a compartir con ustedes una reflexión con el propósito de que todos seamos edificados, fortalecidos y establecidos en la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora les voy a invitar a tener una reflexión en dos pasajes escogidos, uno del libro de Isaías capítulo 7 y versículo 14 y el otro del capítulo 9 y versículo 6, donde vamos a ver la naturaleza divina y la naturaleza humana del Mesías, profetizado 700 años antes de su nacimiento. Habíamos visto entonces que el profeta Isaías nos presenta en el capítulo 1 la necesidad de que todos nosotros tengamos una evaluación de nuestra vida con el propósito de regresarnos hacia Dios, de volvernos hacia Dios y de tener nosotros un cambio de mente para tener un cambio de forma de vivir. Esto la Biblia le llama arrepentimiento. En el capítulo número 6 nosotros vimos la necesidad que tenemos también de tener una experiencia como la que tuvo el profeta Isaías. Y la experiencia fue de tener una experiencia, valga la redundancia, de una experiencia personal, de ver la majestad y de ver la santidad de Dios y de reconocerse Él como pecador, de reconocernos nosotros como pecadores y luego ser limpiados por la gracia y la misericordia de Dios por aquel sacrificio, aquel juicio que fue hecho sobre Cristo en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver lo que nos dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Esta fue una profecía dada en el tiempo del rey Acaz, y que iban a ser invadidos, pero aquí les está dando una señal. Una profecía generalmente se concibe en dos tiempos, un tiempo inmediato y un tiempo a largo plazo. En esta hora solamente me voy a referir al cumplimiento de la profecía a largo plazo, 700 años después. Entonces, en primer lugar dice que va a haber una señal. Una señal es un milagro que Dios da como garantía o como prueba de la veracidad de su palabra. Dice, una virgen concebirá, esto ya es un milagro, y dará a luz un hijo. Quiere decir que hay un nacimiento natural, sobrenatural al mismo tiempo, pero de una mujer normal, va a haber un nacimiento humano, en otras palabras, y les pondrás por nombre Emmanuel. Entonces el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto quiere decir que el Mesías no solamente sería respaldado por Dios en todos sus hechos, sus predicaciones, enseñanzas, milagros y su obra, sino que Él mismo sería Dios. Esto lo encontramos nosotros en Mateo 1:21, en el contexto de que a José, que él se había dado cuenta que María, su esposa, había concebido, y entonces él tenía temor de recibirla como esposa. En los 3 tiempos del matrimonio en la costumbre judía, la cultura judía, era el compromiso, el desposamiento y el matrimonio. Y entonces aquí le dice el ángel Gabriel en un sueño, le dice a José, versículo 20, mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David. José era descendiente directo de David, de la tribu de Judá, y aquí vemos a José recibiendo la señal que se le había sido profetizado por el profeta Isaías. No temas de recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado, aquí hay un engendramiento,
en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está el propósito del nacimiento de Jesús y la naturaleza de este niño. Lo que ella has engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, el engendramiento, que es la transmisión, podemos decir nosotros, de la naturaleza de pecado, en este caso es del Espíritu Santo. Entonces aquí Jesucristo es nacido sin pecado, 100% Dios, porque fue engendrado del Espíritu Santo. Llamará su nombre Jesús. Jesús era un nombre común en la cultura judía, todavía lo es, pero el significado es Yeshua o Yehoshua, que quiere decir el Señor salva en hebreo. El Señor salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces no era un rey político, sino que era uno que iba a nacer para salvar a la humanidad del problema más importante, que es el problema del pecado. Aquí vemos entonces las dos naturalezas, la naturaleza 100% divina, porque fue engendrado del Espíritu Santo, Emmanuel, Dios con nosotros, pero también Jesús, el Hijo de María, hijo de una persona con humanidad. Y Jesús vemos de que se identifica también con la humanidad. En el capítulo 1, si tú lo lees por completo, vemos la genealogía y vemos a ciertos personajes aquí que son pecadores, pero reformados, regenerados, arrepentidos, como Ruth la Moabita, como Rahab la ramera, etc. Vemos aquí que Jesús se identifica con los pecadores. Él comió con los publicanos, con los pecadores. Él llama a pecadores a su discipulado, y él murió en la cruz del Calvario en medio de dos ladrones, de dos pecadores, pero con toda la naturaleza de ser el Hijo de Dios, de ser el poderoso Dios mismo. Pero eso lo tenemos nosotros que recibir por fe. Esto lo tenemos que recibir por revelación, como dice Mateo 16:16. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, a Dios se le conoce por revelación. No hay otra forma de conocerlo, por fe y por revelación. Ya le has conocido tú por revelación al Señor. Ya le has pedido que el Señor te revele a su Hijo Jesucristo. Los magos que vinieron del oriente cuando Jesús nace, ellos recibieron ese conocimiento porque se les reveló a través de una estrella. Los pastores que estaban guardando las vigilias de la noche también se les revela que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Simeón y Ana, cuando Jesús cumple 8 días de nacido y lo llevan a circuncidar al templo, solamente 2 personas, Simeón y Ana, porque ellos estaban esperando, Dios les reveló. Pero vamos a ir ahora al segundo versículo que les tengo aquí, que está en Isaías 9:6. Está diciendo una promesa, una esperanza que vendría un niño. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte o Dios poderoso, príncipe de paz. El aumento de su soberanía no tendrá fin, y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces ya vemos aquí
a un Mesías como Rey, como Señor, como soberano. Un niño nos es nacido. Quiere decir que el Señor nació como todos los demás niños, pero hijo nos es dado. Dios nos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La soberanía reposará sobre sus hombros, llamará su nombre admirable consejero. Él tiene la suficiente sabiduría para que cuando nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos consejo, Él nos puede guiar. Él es Señor y nosotros tenemos que recibirle a Él no solamente como Salvador, sino como Señor. Tenemos que ser siervos de Él voluntariamente. Él no obliga a ninguno, pero hemos sido nosotros creados y salvos con el propósito de reconocer a Jesús como Señor. Él es Dios poderoso, dice aquí, cuando Él es ascendido al cielo, Él les dice a sus discípulos: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice también Efesios 1 y dice Filipenses 2, que por la obra que Cristo hizo al morir y resucitar de entre los muertos, el Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre, lo puso sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Si tú tienes una necesidad, un problema, el nombre de Jesús está sobre ese problema, sobre esa necesidad. Pero tenemos que reconocerle a Él en todo como el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice una versión, buscad que Él reine en todas las áreas de vuestra vida, y todas las demás cosas, todas las necesidades temporales vendrán por añadidura, pero busquemos que el Señor ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Dios poderoso, Padre eterno, tu trono, oh Dios, dice Hebreos 1:8, permanece para siempre. Él es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice Filipenses 4:6, ya para terminar. Por nada estéis preocupados, afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre con toda oración y súplica en el Espíritu y con acciones de gracias, y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento. Y también dice Isaías en otro versículo, me parece que es Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Te invito a que pongas toda tu confianza en ese Cristo que es Salvador y es Señor, en ese Cristo que es 100% hombre y 100% Dios, que nos conoce, que es uno de nosotros, es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Puedes llevar tú toda necesidad, toda carga a Él, que Él la llevó en la cruz del Calvario, y nos puede a nosotros darnos el oportuno auxilio de acuerdo a la necesidad que tengamos. Les invitamos a seguirnos en nuestro canal, a inscribirse si no te has inscrito, a darle un clic ahí a la campanita de notificaciones. Amén.